Un susurro de viento agita las ruinas del complejo militar más secreto del siglo XX. Bajo aquel silencio, surgió una organización que abrazó la ciencia como excusa para desatar el terror sistemático sin precedentes. Desde mediados de los años 30, un grupo de médicos japoneses, encabezados por un oficial convertido en general, estableció una unidad que fingía dedicarse al saneamiento y control de epidemias. En realidad, esa fachada encubría una maquinaria oculta, experimentación sobre seres humanos con el propósito de diseñar armas bacteriológicas. Operativa entre 1936 y 1945, fue oficialmente conocida como Departamento de Prevención de Epidemias y Purificación de Agua del Ejército, aunque pronto sería conocida simplemente como Unidad 731. Al interior del recinto, miles de víctimas privadas de nombre, convertidas en números, fueron llamadas con un término deshumanizador que significaba literalmente tronco. Allí, sin anestesia ni posibilidad de escapar, se inyectaron peste, anthrax, cólera o tifus. Todo con el fin de observar la evolución letal de las enfermedades y determinar mecanismos de contagio y efectividad. Los experimentos incluían inmersiones de extremidades en agua helada hasta su congelación, seguidas de métodos radicales de recalentamiento, vivisecciones prácticas sobre sujetos aún con signos vitales, amputaciones y trasplantes en reversa, extracciones de órganos, trasplantes de piel, todo archivado sin un solo rastro de empatía. Algunos sujetos, embarazadas o niños, fueron sometidos a tratamientos atroces para simular condiciones de contagio sexual o gestacional. En los pabellones, las disecciones en vivo permitían analizar cómo respondían los órganos infectados en tiempo real. En otros laboratorios se cultivaban bacterias para luego lanzarlas en bombas cerámicas, infestar ratas que liberasen pulgas contagiosas o contaminar pozos y suministros agrícolas con agentes letales. Las cifras documentadas indican que en Pinkfang, por sí sola, fueron sometidas a esas pruebas al menos 3.000 personas. Algunos estudios y testigos internos estiman entre 10.000 y 12.000 víctimas directas de vivisecciones y experimentación interna. Y las consecuencias más amplias, derivadas de ataques biológicos en campos y aldeas, podían haber provocado decenas de miles o incluso cientos de miles de muertes entre civiles chinos y otras poblaciones ocupadas. Al final del conflicto, con Japón en franca derrota, los líderes ordenaron destruir sus registros, ejecutar los prisioneros supervivientes y cremar cuerpos bajo una operación clandestina. En agosto de 1945, cientos de cautivos fueron obligados a tomar cianuro o se autoinfligieron la muerte tras coerción, simplemente para acabar con cualquier vestigio testigo de lo acontecido. Las potencias aliadas posteriores al conflicto sostuvieron juicios en Europa y en Asia. Sin embargo, mientras en Nuremberg médicos nazis fueron condenados, los jefes de la Unidad 731 escaparon a juicio. Estados Unidos, que había capturado documentación durante la ocupación, acordó otorgar inmunidad al general líder y a varios de sus colaboradores a cambio de acceso pleno a sus datos experimentales, considerados demasiado valiosos para renunciar a ellos. Algunos de esos científicos continúan sus vidas como académicos o ejecutivos en la ciencia médica japonesa posbélica, libres y sin reparos. Toda esa maniobra de encubrimiento resultó en décadas de silencio oficial. En Japón el tema fue relegado o negado en manuales escolares y medios de comunicación. Solo a partir de los años 80, los testimonios comenzaron a filtrarse. Exmiembros, sobrevivientes y arqueólogos chinos encontraron restos de utensilios quirúrgicos, herramientas médicas y estructuras de laboratorio enterradas bajo tierra. En décadas recientes, antiguos soldados japoneses que guardaron silencio por más de 70 años decidieron hablar. Uno de ellos relató la colección de especímenes en frascos alineados en estanterías, restos humanos cortados por la mitad, incluyendo niños, juzgados por unos ojos que no podían creer lo que veían. Entre los ecos del pasado resuena aún el impacto ético. Estos crímenes alentaron la formulación del Código de Nuremberg de 1947 y más adelante la Declaración de Helsinki en 1964. También alimentaron debates sobre el uso responsable del conocimiento científico y la necesidad de supervisión global en investigaciones biomédicas. La ausencia de justicia plena y la impunidad de quienes condujeron esos experimentos constituyen un legado perturbador en la memoria colectiva.
El contraste con Auschwitz, a menudo invocado, no radica solo en el número total de víctimas. Aquí, el horror avanzó disfrazado de ciencia, ejecutado con aparatos, silenciadores y cronogramas. La muerte no era necesaria para ser observada, era materia de análisis. Ese enfoque sistemático, incubado en laboratorios militares, no se basó en exterminios masivos como política genocida, sino en convertir cuerpos humanos en sujetos de datos letales. Y tras la guerra, gran parte de ese crimen reposó oculto bajo documentos clasificados en bibliotecas de inteligencia. Al contemplar los restos dispersos de edificios demolidos, de frascos vacíos, de archivos borrados, solo queda el testimonio de unos pocos y la evidencia que siempre quiso desaparecer. Hoy, museos y memoriales en Harbin albergan exposiciones que integran fragmentos de herramientas quirúrgicas, documentos desclasificados y fotografías históricas. Pero en gran parte del país donde ocurrió, el relato permanece velado, fragmentado o ausente. La historia revela que el conocimiento sin conciencia convierte a la curiosidad en instrumento devastador. Suscríbete. YouTube cree que te gustaría este video y esta lista de reproducción.